Albert Einstein dijo alguna vez, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada. Bienvenidos a este capítulo de Makecast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos nuevamente a un episodio de Makecast. Hoy muy contentos de que podamos grabar este episodio. Pues lo intentamos la vez pasada, pero por temas de internet no pudimos. Y sabemos pues que este invitado tiene una agenda bastante ocupada y le agradecemos enormemente porque nos permitió un espacio para poder traer contenido de valor para ustedes, Makers. Él es una persona que conocí en la Universidad del Rosario, fue profesor y aprendí mucho de él, todo el tema de la innovación. Él viene desarrollando diferentes actividades de consultor y de, profesor en algunas otras universidades también. Él es Nelson Mora, al cual pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Cuando le pedimos que nos enviara la presentación o su hoja de vida o cómo poderlo presentar ante ustedes en Makecast, pues la verdad nos envió como 10 hojas porque este hombre tiene una experiencia tremenda en innovación y tiene muchos estudios los cuales pues viene a compartir con nosotros el día de hoy. Él es diseñador de la Universidad Nacional, también tiene un máster en gestión de la innovación de la Universidad de Barcelona, especialista en mercadeo estratégico del CESA, entre otros muchos estudios, pero lo que más vale acá es la experiencia. Así que lo invitamos hoy para que nos compartiera un tema muy específico y es el tema de una metodología que aprendí y que aprendimos aquí en MakeMass y es el tema de Design Thinking. Así que Nelson, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y ¿cómo está? Hola Alexis, como tú decías y lo comentábamos ahora, por fin lo logramos. Yo creo que del ejercicio es también, de este ejercicio que tú estás haciendo que me parece muy interesante es, bueno, si no se puede dar la primera, probablemente se puede dar la segunda, pero acá estamos. Yo muy emocionado y honrado de que me invites a este espacio porque además yo he visto cómo surge tu experiencia, cómo surge tu emprendimiento desde cero. Entonces, eso a mí me emociona mucho porque tú mencionabas que parte de lo que hago es trabajar con emprendedores. Y sí, vengo del mundo del diseño, soy diseñador gráfico, pero me moví al mundo de la innovación hace ya un ratico, bastante, y sobre todo lo que más me apasiona es, por un lado, hacer entrenamiento y consultoría a las empresas y aterrizando mucho lo que son las herramientas para desarrollar habilidades para la innovación. Bueno, ahora hago parte ya formalmente de la Universidad del Rosario porque estamos haciendo una iniciativa justamente de Design School o Design Thinking para toda la universidad. Y mira que yo creo que parte de que yo me enamorara de todo este mundo de la innovación, pues fue que tuve la oportunidad de estar en una de mis primeras clases ahí en la maestría de emprendimiento e innovación que realicé en la Universidad del Rosario y fue en el salón de clases con Nelson dirigiendo diferentes actividades, empezando como en esa introducción al mundo de la innovación, con todos estos temas de poder aprender metodologías, de compartir con compañeros, mirar que cuando las personas se arriesgan a hacer cosas diferentes y verlos en acción, incluyéndome, pues empiezan a salir cosas que en el salón uno veía y decía, oye, ¿cómo pueden salir estas cosas en un solo espacio de aprendizaje? Pues cómo será en la vida real, cómo será con las empresas, cómo será desde el emprendimiento cuando empezamos a arriesgarnos. Entonces, que este también sea como una oportunidad, Nelson, para agradecerle por todo su conocimiento y todo lo que aprendí, porque no solamente fue para mí, sino también para mi equipo de Medicas, que nos permitió como entrar en este mundo. Ya entrando como en detalle, Nelson, ahora sí hablemos qué es este tema de Design Thinking. Una descripción que a mí me gusta es decir que es un proceso creativo para resolver problemas y estimular la innovación. Y eso, en esa definición, tú ya empiezas a encontrar palabrejas como proceso, creativo, problemas e innovación. Pero una cosa en la que me gustaría como partir
Alexis, y es miremos el tema de problemas. Y es que hay dos tipos, uno puede clasificar los problemas en dos tipos. Y si tú recuerdas, hicimos ejercicios ahí en el salón justamente para aterrizar eso, y es que uno puede clasificar los problemas de tipo rompecabezas, esa es una forma, un tipo de problemas, y otra clasificación es un problema tipo desafío. ¿Qué es un problema tipo rompecabezas o tipo acertijo? Es cuando tú te sientas a resolver un sudoku, por ejemplo, ¿sí? Tú te sientas a resolver un sudoku y ahí hay unos elementos súper, por ejemplo, el objetivo está clarísimo, tú tienes que hacer que unos números coincidan y lo desarrolles. Lo otro que pasa cuando te enfrentas a este tipo de problemas es que tú lo puedes hacer solo, ¿ya? Tú puedes llamar a tu esposa, a tu hijo, venga, resolvemos el sudoku, pero eso probablemente haga que llegues más rápido a la respuesta, pero la respuesta siempre es la misma porque este tipo de problemas tienen una única solución y tu reto es encontrar la solución. Tenemos los problemas de tipo desafío, ¿ya? Y ahí imagínate un emprendedor o tú que dices, vamos a iniciar un podcast. Ahí hay muchas cosas que no están delimitadas completamente, ¿no? Y entonces el tema, los invitados, hay muchas cosas. De hecho, este tipo de problemas también se conocen como problemas difusos o problemas complejos, porque aunque tú tienes el objetivo, hay muchas cosas que no están delimitadas en ese proceso de creación. Lo mismo que una empresa cuando va a desarrollar un nuevo producto o va a reinventar un proceso. Quiere reinventar el proceso, pero no está tan delimitado en dónde quiero, qué exactamente es lo que quiero hacer. Lo otro es que si tú te sientas solo, tú hablaste del equipo de Makecast, necesitas un equipo, o sea, esto no lo puedes lograr tú solo, ¿ya? Y el equipo sí le suma no solo velocidad, ¿sí? Sino le suma creatividad, diferentes conocimientos. Tú dices, que Edison sabe, yo ni lo tenía, yo no hubiese pensado en eso cuando me lancé para el podcast, pensaba que era esto. Entonces, es una suma de experiencias y conocimientos diferentes. Y lo otro es que tú vas a encontrar o a configurar la solución. Tu podcast no tiene una salida. De hecho, en el proceso tú dices, ¿y qué tal si ahora hacemos tal cosa? Oiga, te sientas con el equipo y dices, ¿y qué tal si ahora inventamos? Fíjate que vas configurando la solución, no la vas a encontrar, ¿ya? Eso significa que hay diferentes tipos de soluciones. Entonces, eso es un primer elemento en términos de para qué sirve una metodología como Design Thinking. Y es que hoy en día las empresas y los emprendedores se enfrentan más a problemas tipo desafío que tipo rompecabezas. Claro, y mira, tú dices ahí algo súper importante y que lo hemos experimentado aquí en Make Más, y es que cuando uno arranca a emprender, pues uno es el todero, ¿no? Uno es el que va, el que trae, el que tiene que ir a hacer las vueltas al banco, el que tiene que vender, el que tiene que sentarse y atender todos los clientes, el que tiene que estar en todo el tema de las redes sociales, bueno, un sinfín de cosas que cuando pues las personas se arriesgan a hacerlo solo, pues digamos, no es que no se pueda, lo que pasa es que va a ser un poquitico más difícil que cuando usted tiene un equipo que lo acompañe y que lo apoya, más un equipo en el que usted confía, en el que usted sabe, en el que usted conoce su desempeño y permite que sea como más liviana la carga de este tema del camino al emprendimiento. Total, el libro para mí referente se llama El mito del emprendedor, de Michael Herbert. Lo que él dice es eso. Si bien un emprendedor al inicio tiene que ser todero, lo que debe ser el emprendedor es identificar en qué cosas él es bueno y que dice, mire, yo para el tema de sonidos, mejor llamemos a Edison y que lo haga. Entonces, el emprendedor lo que necesita es darse cuenta que al principio él tiene que hacerlo todo porque tiene que convencer a alguien más a sumarse al equipo y tiene que de alguna manera manejar ciertas cosas, pero darse cuenta que tiene capacidad y recursos limitados, pero sí saber identificar a quién necesito traer. Entonces el mito del emprendedor lo que dice es que se cree que el que inicia la idea, él solito va a ser capaz de convertirla en un negocio exitoso. Pero para convertirla en un negocio exitoso, para convertirla en un podcast que realmente genere valor como este, pues necesitas de un equipo. Entonces es poder identificar cuál es el talento que necesitas y lo otro es que tú digas, mire, yo donde más genero valor es en esto. Y entonces lo otro lo empiezo a delegar, empiezo a sumar talento al equipo. Sí, súper importante. Y cuando hablamos ya de la metodología de Design Thinking, pues trae unos pasos, de los cuales el primero es empatizar. Y cuando me acuerdo yo, Nelson, que cuando lo miramos en clase, pues Nelson ha tenido la oportunidad de ser consultor de diferentes firmas a nivel nacional y él nos contaba algunos ejemplos donde
el empatizar con esa persona, con ese posible cliente para entenderlo, pues viene a ser muy importante. Él nos hablaba, y para que nos amplíe un poquito más, del tema de la etnografía, de cómo van a vivir con las mismas personas un buen tiempo. Entonces, para que nos amplíe un poquito ahí. Sí, mira, entonces por un lado, el design thinking te sirve para resolver cierto tipo de problemas. Ya cuando tú ya conoces la solución, pues no te enredes con design thinking, o sea, pues ya hay gestión tradicional de proyectos y ahí ya lo metes por esa ruta. Pero también hablé que era un proceso creativo. Cuando estamos hablando de creativo, no es otra cosa que un viaje de exploración de lo desconocido. Es decir, cuando tú a veces no tienes claro cuál es el problema que quieres resolver. Ese es un elemento, o tú a veces conoces muy bien el problema que quieres resolver, pero no conoces la solución. Entonces, fíjate que en los dos casos, tú te vas a aproximar a un viaje a lo desconocido. Un viaje a lo desconocido para descubrir cuál es el problema real que hay detrás. Por ejemplo, si un emprendedor resulta que tiene un producto y ha hecho todo el esfuerzo comercial y ha hecho todo el tema de marketing, desarrollo de producto y todo esto, y no le está yendo bien. Entonces él dice, pero ¿qué será lo que no me funciona? Ahí de alguna manera tiene que ese es un viaje de exploración a algo que no he visto. Debe ser algo que no hemos visto, algo que estamos haciendo mal y no nos hemos dado cuenta. Pero por otro lado, puede ser que yo ya tenga identificado qué quiero hacer, pero no sé cuál es la solución. Entonces, cuando estamos hablando de un viaje a lo desconocido, para mí, la mejor descripción en términos creativos es un viaje a lo desconocido. Y cuando hablamos de un viaje a lo desconocido es que al cerebro no le gusta eso. Entonces, por eso es que mucha gente se bloquea. Por eso es que mucha gente no se siente creativa, ¿ya? Porque la capacidad para meterse a lo desconocido necesita el desarrollo de ciertas habilidades. Y ahí me voy a ir a un ejemplo para meterme en el proceso, que es un poco lo que tú me estabas diciendo. Entonces, en términos de resolver un problema, imagínate lo siguiente. Imagínate que nosotros podemos teletransportarnos y nos vamos a un jardín infantil. Imagínate que vas y miras a niños en un jardín infantil. ¿Cómo están trabajando los niños en un jardín infantil? ¿Cómo son? Ahí los niños son curiosos, ahí los niños juegan, ahí exploran, imaginan, crean, ¿ya? Pero están resolviendo problemas, un reto que les colocó la profesora. Ahora vamos a movernos a una sala de juntas. Y cuando tú miras los comportamientos en una sala de juntas, ahí se están tomando decisiones, ahí se analiza, ahí se resuelve, ¿sí? Ahí se evalúa, ¿ya? Y lo que dice el design thinking, lo bonito del design thinking antes de contarte las etapas como tal, es que para que una persona resuelva o para resolver los problemas de tipo desafíos o problemas complejos como los que ahora nos enfrentamos con el tema de la tecnología, de la velocidad de la tecnología, de cosas inesperadas como la pandemia, lo bonito o la invitación del design thinking es, mire, si usted quiere resolver ese tipo de problemas, pásese primero por el jardín y después vaya a la sala de juntas, ¿ya? Siempre, todo el proceso que tiene fases, que ahorita hablamos de las fases, lo que te invita es, en cada fase tú debes hacer esa vuelta. Vete primero al jardín infantil y después te vas a la sala de juntas. Lo que sucede normalmente es que las empresas, incluso la academia, subvalora la creatividad y solo se pone en modo sala de juntas. Y ahí no estás explorando, ahí no estás creando, ahí no estás imaginando, ahí estás decidiendo. Y después ya te dice el design thinking, además utiliza herramientas como las que se utilizan en el jardín. Entonces te pone a modo dibujar, que dibujar es usar el pensamiento visual. En una sala de juntas, la mayor parte del tiempo se habla. En un jardín, la mayor parte del tiempo se ven cosas, se hacen cosas. Entonces, lo otro que tiene el design thinking, aparte de que hay dos comportamientos o dos modos de pensar, que llamémoslo jardín infantil, sala de juntas. Él te dice, tienes que hacer eso, pero la vuelta es primero por el jardín, después por la sala de juntas. Casi siempre uno queda en el jardín y ahí en la sala de juntas ya tomas decisión. Entonces, eso es un primer elemento. Lo otro es, si quieres hacer ese viaje a lo desconocido, que es la creatividad, te toca armarte de otras herramientas que no es la palabra y que no es el PowerPoint y que no es el Excel. Entonces, te vas a pensamiento visual, a dibujar, te vas a armar con las manos, te vas a contar historias. El hecho de contar historias hace que entiendas mejor el problema. El hecho de contar historias hace que entiendas mejor la solución. Entonces, estas herramientas, si te das cuenta, hacen que ese viaje a lo desconocido sea menos estresante. De hecho, por eso elementos de la gamificación se usan mucho en creatividad, porque cuando tú juegas un juego, ¿sí?
tú naturalmente juegas un juego con ciertas reglas y ciertos elementos que te sacan del mundo lógico y del mundo real. El gran secreto de la creatividad tiene que ser bloquear el cerebro para sacarlo del modo real. ¿Por qué? Porque en el modo real la gente dice, pero eso no funciona. Aquí siempre lo hemos intentado. Eso aquí no podemos hacer eso. Es hackearte el cerebro para que te pongas en modo juego, explores y después digas, oiga, eso que nos salió así jugando, yo creo que esa es una ruta chévere. Venga, ahora sí, fíjate que ahí ya te pones más analítico. Dices, venga, ¿cómo hacemos para hacerlo real? ¿Ya? Entonces lo que necesitas es desarrollar esas capacidades en las personas. Y mira que ahí nosotros en nuestro aprendizaje y porque también en más tocamos temas de coaching ontológico, pues nos hemos dado cuenta que las personas pues cuidan mucho. Y en esa analogía que usted lo pone donde es sala de juntas o un jardín de niños, pues las personas no van al jardín de niños precisamente es porque nos hemos acostumbrado a estar cuidando nuestra imagen, pero desde lo que piensa el otro. Entonces, si yo digo algo, pues me van a juzgar. Si yo me arriesgo con alguna idea, pues que está fuera de lo común, pues se pueden burlar de mí, me pueden hacer la famosísima palabra bullying. Entonces, como que uno prefiere quedarse callado, quedarse en ese entorno de sala de juntas y no arriesgarse, y que muchas veces cuando las personas se arriesgan, pues crean y salen cosas maravillosas. Claro, pero es que es muy estresante, Alexis. O sea, uno tiene que ser humilde en decir, no me las sé todas y no importa que la embarre. Entonces, por ejemplo, cuando me paro frente a ustedes a un equipo, uno dice, yo sé que hay cosas que no sé, pero no pasa nada. La idea es encontrar respuestas. Eso es parte de las habilidades que hay que desarrollar. Y en términos del proceso, también el design thinking lo que dice es, dedíquele primero tiempo a entender el problema, a descubrir cuál es el problema y después inviértale tiempo a descubrir cuál es la solución. Entonces, eso es lo que pasa, porque en modo sala de juntas, ¿qué pasa? Que de hecho uno asume que ya sabe cuál es el problema. Entonces, lo primero que arranca es diciendo, bueno, los quiero creativos, además con un nivel de exigencia rompiendo paradigmas y quiero ideas para tal cosa. Y la pregunta que se hace Design Thinking, ¿y será que esa es la pregunta? ¿Será que ese sí es el problema? Entonces, en términos del proceso, el Design Thinking también le dedica primero a conocer el problema. Y el otro enfoque que tiene el Design Thinking es que se centra en el usuario. Al final, todo lo que creamos es para alguien. Entonces, lo primero que hace el Design Thinking es lo que tú decías, es descubramos el usuario, entendamos al usuario. Hace unos años, recuerdo que llevamos a unos ejecutivos de una aerolínea a la sala de espera. Eso fue para ellos nunca antes visto, y es porque uno se mete en la oficina y uno pide estudios, oiga, ¿qué dice la gente? No sé qué. Y lo sacamos en un ejercicio de 2 horas a que ellos fueran a la sala de espera a entrevistar usuarios. Entonces, una de las cosas del Design Thinking es retomar esa sensibilidad por el usuario. Estás diseñando para una persona de carne y hueso, estás diseñando para una persona, no para un mercado, no para un estudio. Ya cuando tú te metes en un estudio, en un mercado, pues metes a todo el mundo en una bolsa. Pero si yo hablo con Alex respecto al podcast, me dice unas cosas que son diferentes a la de Edison, al resto de tu equipo, y entonces esa suma de cosas son las que te permiten descubrir miradas nuevas. Entonces, la etnografía en las primeras etapas, la etapa de empatía, o sea, tú arrancas con un objetivo. Esa es la parte inicial, que no es parte del proceso en sí del design thinking. ¿Qué quieres hacer? Ok, imagínate que dices, queremos generar nuevas ideas para el podcast. Ok, lo primero que vas es a acercarte a las personas, a tus usuarios, a tu equipo, qué piensan del podcast, los usuarios que ya han escuchado, y entender para de ahí empezar a extraer inspiración. Esa es la etapa inicial del proceso. Y es todo esto que lo ponen en una palabra grandota que es empatizar, que al final empatizar es ponerse en los zapatos del otro y poder entenderlo más a profundidad, y que es lo que buscamos, ¿no? Yo me acuerdo mucho que usted colocaba un ejemplo donde había personas que se iban a vivir con las amas de casa para entender sus comportamientos en el día a día, que lo saca totalmente del contexto de una encuesta. Entonces, cuando una persona está observando cómo realmente actúa frente a algún objeto o frente a algún comportamiento, pues de ahí nos está dando información. Y también hay que leer el entre líneas, ¿no? Porque muchas veces no es solamente lo que nos dicen, sino también qué es lo que no nos dicen. Y eso también se ve mucho en esta parte de empatizar. La antropología nos enseña eso, que si tú quieres conocer a una persona, tienes que convivir con ella, no hacerle encuesta, sino ir allá y entender.
Entonces, uno descubre que un emprendedor, por ejemplo, que hace un producto o servicio, se enfoca mucho en el producto, pero tiene que preguntarse a esta persona qué es lo que le gusta del producto, cómo lo usa. O sea, fíjense que no es qué tiene el producto, sino cómo lo usa, en qué momento lo usa, para qué lo usa. Y eso hace que el producto evolucione o cambie, porque la mirada solo en el producto y no en quien lo usa hace que uno genere sesgos de decir, pues hagamos esto. A mí me gusta esto. Pero el tema es que a mí me gusta esto, pero a la otra persona no le gusta esto y a la otra persona no le gusta esto. Y el gran reto del emprendedor es cómo hago para satisfacer o para configurar un producto o un modelo de negocio donde las personas son tan diferentes. Por eso nos metemos otra vez a un problema tipo desafío. No es yo estoy diseñando un producto para un mercado que piensa, todos piensan igualito, eso todos son del... No, al principio, de hecho, ese es el gran reto de los emprendedores. Sí, claro, y después de empatizar, pues se vienen todos aquellos problemas, o bueno, nosotros no los llamamos problemas, sino los llamamos retos, que es también una manera diferente de ver todas esas situaciones que nos pasan en el día a día. Y cuando ya tenemos estos retos, pues empezamos a entrar a otra etapa que es el definir. Entonces, cuéntanos un poquitico qué es el tema de definir. El definir ya es un tipo de modo más analítico, donde yo defino o tomo decisiones. Yo primero hablo con todos los usuarios, con el tipo de usuarios que a mí me interesa servir. Por ejemplo, si yo voy a empezar un nuevo negocio, incluso si yo ya tengo el producto, uno lo que dice es, venga, si usted lo que va a hacer es un servicio de consultoría, ¿quiénes serían esos usuarios interesados por mí? Entonces voy a escucharlos y hablo con ellos y miro hoy cómo se acercan a la consultoría, qué hábitos y comportamientos es lo que tienen. Yo voy a encontrar que todos piensan de manera diferente, pero lo que hago ahí en ese ejercicio de definir es buscar patrones, ¿ya? Mirar cuáles piensan. Entonces uno dice, hay un grupo que le gustan los podcasts de diversión, pero hay otro grupo, pero si tú te vas al tema del emprendimiento, ahí vas a encontrar otras categorías. Entonces, del tema del emprendimiento a la gente lo que más le gusta es la etapa temprana, pero el tema del emprendimiento hay otros que le gusta el tema de creatividad, pero el tema, y tú ahí en esos patrones configuras otra vez el problema. Dice, mire, yo quiero resolver el problema teniendo en cuenta esta necesidad y también voy a tener en cuenta esta, y a esto no, para esto hay otros podcasts que lo hacen mejor que nosotros, o este tipo de público no nos interesa. Entonces, lo que defines en el tema, en esa etapa, no solamente es el problema, sino al tipo de usuario al que quiere llegar. Esa es la etapa de definición. Tomas un rumbo, tomas una decisión, ¿sí? Lo que pasa es que esa decisión muchas veces la tomamos sin haber hecho esa exploración, esa etnografía que decías tú. Ya después de definir, pues entramos a una etapa que para nosotros es una de las principales y más retadoras, y es la etapa de idear. Ya entendimos a las personas, ya empatizamos con ellos, ya encontramos qué era el problema o qué es lo que necesitan las personas, ya definimos sobre qué vamos a trabajar. Ahora, cómo con una idea vamos a resolver eso que encontramos anteriormente. Entonces, sabemos que hay muchas metodologías y muchas maneras de generar ideas, de entrar en ese mundo divergente, de entrar en ese jardín infantil para poder encontrar esa solución y arriesgarse a decir y arriesgarse a crear eso que de pronto no es tan visible. Exacto, entonces ya pasas a una etapa en la que vas al jardín, pero al jardín vas con un objetivo específico, con un usuario en mente. Y la siguiente pregunta que tienes que hacerte es, bueno, ¿qué herramientas uso? Y ahí es donde aparecen todas las herramientas y metodologías de creatividad, ¿ya? Entonces ahí te aproximas a pensamiento sistemático como SID, ahí te aproximas a brainstorming, ahí te aproximas a usar herramientas como asociaciones forzadas, de hecho puedes usar TRIZ, o sea, hay como un set de herramientas que pueden pasar de más de 100 herramientas creativas justamente para hacer que tu cerebro se pase a modo creativo. Entonces, gran parte de lo que tienes que hacer tú es definir qué herramientas vas a usar en esa sesión creativa. Eso se define a partir de cuál es el tipo de reto que tengo, cuál es el tipo de usuario, y te metes al jardín a crear, ¿sí? A explorar, a imaginar, ¿ya? Y la idea es que salgas de ahí con varias soluciones, no con una, con varias. De hecho, se recomienda a veces que salgas con 3 soluciones. ¿Por qué? Porque después vas a probarlas. No sabemos cuál de las 3 funcione, ¿sí? No sabemos. Entonces, vas a una etapa un poco más tangible, que es la siguiente etapa, que es la del prototipado y testeo. Ahí en esa parte de todas estas herramientas que dices puede ser más de 100, pues nosotros nos hemos arriesgado a aventurarnos con algunas de estas en los acompañamientos que hacemos a algunos emprendedores, y nos hemos encontrado que no hay que saber o no hay que ser especialista en una sola, sino que es la mezcla de muchas, ¿no? Entonces, como que
Lo importante es arriesgarse, lo importante es arriesgarse a hacer con una, dos o tres que te aprendas, porque siempre va a salir algo, siempre va a haber un resultado. Y Nelson, desde su experiencia, pues, como cuáles son esas dos o tres herramientas que usted puede recomendar y decir, mire, usando esto va a obtener siempre un resultado. Mira, si uno habla en términos de metodologías específicamente para ese paso, yo creo que uno tiene que partir desde lo siguiente. Lo que necesitas hacer es que la gente desbloquee su cerebro para generar ideas. Ese es tu objetivo. De hecho, parte del reto es que hagas buenas preguntas. Lo que sucede es que uno no sabe hacer preguntas creativas. Uno hace preguntas corporativas. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar la experiencia de nuestros usuarios con respecto al servicio de entrega del servicio? Eso es una pregunta corporativa, pero no es una pregunta creativa. Gran parte de las herramientas creativas realmente lo que te permiten es acercarte a hacer preguntas creativas para resolver ese problema, que lo planteas como creativo, pero no es creativo. Cuando tú vas a una sala de juntas y le dicen, señores, necesitamos aumentar las ventas. ¿Cómo hacemos para aumentar las ventas? A ver, ideas creativas, ideas fuera de la caja. Eso no es creatividad. Esa no es una pregunta creativa. Eso bloquea el cerebro. Entonces, lo que hay que aprender es, primero, que el proceso creativo requiere, por eso se llama proceso creativo, porque sí hay unas lógicas detrás para hackearte el cerebro. Entonces, parte de lo que deben hacer las herramientas es lograr hacerte preguntas que inspiren la creatividad, preguntas que despierten al cerebro a generar ideas. Entonces, hay herramientas muy buenas como el set de Scamper, pero lo que debes es seleccionar. No tienes que usar todo el set de Scamper o de Seed, por ejemplo, sino que tú dices, mira, aquí dependiendo del reto, yo podría usar combinar o yo podría usar, o sea, esto porque sé que has visto temas de creatividad y aquí seguramente nuestros oyentes, los que escuchan el podcast, saben de herramientas. Entonces uno dice, mire, una asociación forzada funciona aquí. La gran, digamos, como sombrilla es lo que se llama brainstorm, ¿no? Si tú me preguntas cuál herramienta, realmente lo que uno debe hacer es tener un set. Nosotros hemos hecho, o yo he hecho, en equipo hemos hecho sesiones que duran 2 días ideando, ojo, no 2 días haciendo el proceso de design thinking, solo 2 días ideando. Eso significa que tienes que tener una diversidad de preguntas para que la gente no se canse, pero quiero explorar lo suficiente. Explorando sobre un mismo tema, ¿no? Sí, y uno se pone a pensar 2 días, pues pensando, y claro, somos tantos universos como personas y que todos piensan diferente, todos tienen ideas buenas y diferentes. Además aparecen las emociones como el ego, la prepotencia, donde mi idea es mejor que la del compañero. Entonces, ¿cómo converger todas estas ideas en una sola? Lo que tú mencionas es un tema súper interesante de la creatividad. Uno, tienes que romper, cuando te enfrentas a trabajo en equipo creativo, hay varias cosas que tienes que romper. Uno, que somos seres sociales. Si a mí una persona me cae mal, la idea de ese man me cae mal. Eso es así, o sea, es imposible que tú digas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro, de hecho hay un libro muy bonito que se llama El dilema de la razón. Nosotros tomamos decisiones con el corazón y luego la justificamos con la razón. Entonces, si a mí esa persona me cae mal, yo soy capaz de justificar por qué esa idea es mala. Pero si a mí Alexis me cae súper bien y la idea no es tan buena, yo soy capaz de justificar por qué esa idea es genial. Eso es un primer elemento con el que tienes que jugar cuando haces sesiones creativas. Lo otro son el tema de poder. O sea, si mi jefe está aquí y ese man habla muy bien, es muy probable que él sesgue la sesión y él diga, mire, lo que deberíamos hacer es esto, y todo el mundo dice, sí, ajá, eso es. ¿Sí? Y lo otro es que a mí se me ocurren las ideas de siempre. Ahí es donde el tema de el uso de juegos sirve mucho para desbloquear eso. Yo les colocaba el ejemplo. Si tú eres mi jefe, Alexis, ¿sí? A mí, y estamos en una reunión, a mí no se me olvida que tú eres mi jefe. Pero si hay un campeonato de fútbol y yo estoy con Edison y Alexis está en el otro equipo, a mí me perdona Alexis, pero estamos jugando. O sea, yo sé que tú eres mi jefe, pero aquí estoy defendiendo. Entonces, fíjate que hay ciertas mecánicas y dinámicas que uno puede traer de los juegos para meterlas en esas sesiones, para nosotros lo llamamos como igualar los egos. Ahí ya eres tú como jugador y yo como jugador, y los dos estamos defendiendo o buscando algo que nos empareja los egos. Y eso tiene que ver con dinámicas de juego. Entonces, pero ese es un mundo un poco más, digamos, de recursos
adicionales porque yo tengo que pensar cómo hago para que la gente, no es diciéndole, no es con palabras, o sea, olvídese que Alexis es su jefe, digan lo que quieran, así no funciona. O sean creativos, rompan esquemas. La creatividad no funciona a voluntad. Entonces, por eso hablo de hackear el cerebro. Entonces, tienes que crear dinámicas muy parecidas a las de un jardín, que se sientan cuando yo me meto en modo juego, me olvido. Cuando tú juegas algo, te sales de la realidad, Alexis. Cuando tú juegas un partido de fútbol, por media hora tú fuiste Maradona, tú fuiste Lucho Díaz. Y te sentías, o si eras el arquero, ¿sí? Te sentías, y después vuelves y dices, ya no soy tan bueno. Pero en algún momento te sentiste. Eso es lo que buscan las técnicas creativas, que te sientas creativo, que te des la oportunidad por un momento y después te pones en modo sala de juntas. Ok, jugué bien, no jugué bien, la embarré con esto, pero me atreví a lanzarme, me atreví a pasar al otro lado la pelota. Ya sé que puedo hacer mejor, ya te pones en otro modo. Son dos modos de pensamiento diferentes. Y mira que tú nombras una herramienta súper poderosa que nosotros utilizamos mucho en MakeMass y es el brainstorming, que es una herramienta que me permite llegar a acuerdos cuando hay muchas ideas. Y obviamente todas las personas, sus ideas y sus aportes son muy valiosos, pero no todos pueden ganar. Tienen que haber perdedores y tienen que haber ganadores. Pero el que pierde, como que entiende y acepta que fue la mejor elección, porque esto es una metodología, es un juego donde se elige pues la mejor opción según el grupo de personas. Cosas tan sencillas como elegir el nombre, por ejemplo, de este podcast. Obviamente cada uno puso su nombre y al final pues nadie se ponía de acuerdo porque parecen pues cada uno defiende su idea y al final salió y quedó Makers que a todos nos gustó. Entonces para los makers que nos están escuchando, esta herramienta la pueden aprender. Usted coloca en YouTube cómo hacer un brainstorming, ahí se lo enseñan, también en nuestras redes en @makemass.co también les enseñamos cómo se hacen este tipo de herramientas de innovación. Sí, de acuerdo. El brainstorming tiene la lógica que te decía. Lo que debes separar es que primero pasas por el jardín y luego pasas a la sala de juntas. Ahora, ¿qué haces en el jardín y qué haces en la sala de juntas? Es otra pregunta diferente. Pero no te saltes la pasada por el jardín. Eso es brainstorming. Súper. Y ya cuando tenemos nuestras tres ideas, que ya decimos, bueno, con estas tres ideas nos vamos a mirar si funcionan, porque eso es lo que pasa normalmente, ahí la embarramos porque siempre pensamos que lo que pasa por nuestra cabeza, pues como que va a funcionar afuera en el mercado y asumimos que es una palabra bien, bien peligrosa, porque muchas veces le damos el poder para que arriesguemos dinero, arriesguemos tiempo y no validemos. Por eso pasamos a una etapa bien bonita, que es la etapa de prototipado. Así que cuéntanos, Nelson, ¿qué opinas de esta etapa? Es la etapa en la que descubres que la idea que tenías en la cabeza no está tan clara como pensabas, ¿ya? O es la etapa en la que descubres que aunque ya la vuelves tangible, la reacción del usuario no es la que esperabas. Entonces es una etapa de confrontación muy interesante. Y lo chévere del prototipado es que realmente es una etapa de ideación también, porque tú dices, entonces cambiémosle esto, ajustémosle esto. Realmente no es una etapa de finalización, es una etapa de exploración en un nivel más tangible, ¿ya? Entonces el prototipo lo que te permite es, voy a remitirme aquí de pronto hay oyentes muy jóvenes, pero uno antes todo lo imprimía y uno lo revisaba en Word, ¿ya? Hoy ya casi no imprimimos, pero uno lo revisaba en Word y lo revisaba 2 y 3 veces y uno dice, listo, imprimámoslo, y lo va a imprimir y lo va a firmar y lo lee y ahí encuentra errores que no vio en la pantalla, ¿ya? Entonces el prototipado lo que te permite es encontrar errores que no has visto en la mente cuando te imaginas la idea, cuando la rayas solamente, la pasas a una etapa de 3 dimensiones y eso te da la posibilidad de pararte como desde un lado y dices, oiga, esto no está solucionado, oiga, esto no sé qué. Entonces es una etapa de evolución de las ideas y donde el objetivo no es casarte con una idea porque no sabes cuál puede ser. De hecho, la etapa de testeos es para eliminar lo que uno llama los falsos positivos, que aquí en nuestro país eso tiene una connotación no muy buena para efectos pedagógicos, o los falsos negativos. Los dos, cualquiera de los dos. Los falsos negativos es una idea que tú no lo creías que resulta siendo un hit, o una idea que tú creías que la iba a sacar del estadio y a la gente no le gustó. Entonces, por eso en temas de design thinking, de la etapa de ideación, no se espera que tú salgas con la solución. Sales con posibles soluciones y la idea es, escoja al menos 3, las que más le gusten, ahí hay criterios para seleccionar y eso ve y lo pruebas, a ver, que las evidencias salgan del usuario, no de lo que tienes en la cabeza. Entonces, es una etapa de confrontación. Esto que yo me había imaginado es tan bueno como yo había pensado, pues el usuario me lo dirá. Y ahí en esa etapa de prototipado quiero que nos amplíes un poquito porque ahí como que el prototipado se une con la validación, porque los dos están, o sea, con mi prototipo yo estoy validando y estoy obteniendo información de esas personas
que al final lo que me permite es que yo me pueda devolver, si es necesario, si yo me puedo volver a la ideación o me puedo volver hasta el principio a empatizar, porque resulta que yo nunca escuché bien a esa persona, al posible cliente, o yo nunca vi lo que tenía que ver. Entonces, para que nos amplíes un poquito. Eso que dices es muy cierto, Alexis, y he estado con equipos donde dicen, ve, oiga, esto no lo preguntamos en las entrevistas, ¿ya? Pero te das cuenta cuando has avanzado un poco más el proceso. Y Design Thinking te permite devolverte. Eso es lo interesante del Design Thinking, que no es paso 1, paso 2, paso 3. Eso es lo interesante, pero eso es lo complejo, porque uno dice, oiga, ¿y entonces qué hacemos? Hagamos más entrevistas, válido. O volvamos a hacer ideación, válido, ¿ya? Ahora, el tema de que tú tienes un prototipo y ahí digamos que hay técnicas y todo esto, prototipos de baja, de alta, digamos que cada etapa del proceso tiene herramientas y tiene detrás unas lógicas. O sea, si bien Design Thinking tiene toda una lógica, una filosofía que uno podría decir muy detrás de cómo abordamos problemas, cada etapa también tiene su lógica y sus herramientas, ¿ya? Entonces, en términos de testeo es, mira, lo primero que necesitamos es hagamos una versión más tangible para nosotros al equipo, porque puede ser que tú me cuentes una idea, Alexis, y yo me haga una imagen de tu idea, eso es una cosa, ¿ya? Y yo te cuento mi idea y tú te haces una imagen. Entonces, lo primero es que necesitamos que el equipo mismo entienda que estamos hablando de una misma idea y el prototipo ahí te ayuda un montón, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de la misma idea, ahora el siguiente paso es, ¿qué pensarán los usuarios de esta idea? Entonces es donde aparecen, ahí nos acercamos un poco más, digamos, técnicamente a usar la mirada desde Lean Startup. Lean Startup es que tú partes de un objeto, de una idea que has construido y la vas a iterar rápidamente con los usuarios para empezar a encontrar viabilidad de esa idea en el mercado. Entonces, realmente Design Thinking hoy se ve como una herramienta que interactúa, una metodología que interactúa con Agile, por ejemplo, para hacer el proceso mucho más ágil, y con Lean Startup, que Lean Startup lo que se enfoca son en ciclos de validación. Entonces, realmente hoy no es que uno aplique Design Thinking, Lean Startup, sino una combinación de Agile, Design Sprint, que es Design Thinking con Agile. Y lo que te permite la etapa de prototipado es validar con evidencia real cómo están reaccionando los usuarios. Y de hecho, por eso desde Lean Startup, entonces vas a encontrar como palabrejas otra vez como mínimo producto viable, que eso es una transición entre el prototipo y el producto, ¿ya? Que son lógicas que digamos que son nuevas. ¿Para qué? Todo esto para que la gente aprenda a resolver problemas de manera diferente. Todo lo que hemos hablado seguramente no lo vemos en la organización muchas veces. Allá no hablamos de una sesión creativa, de una sesión de etnografía, de una sesión de prototipado, de una validación de un MVP. Ese tipo de cosas son nuevas para muchos. De ahí la importancia del desarrollo de estas habilidades. Nelson, ¿y cómo no entrar ahí como en ese círculo vicioso? Porque muchas veces queriendo buscar la excelencia, ese megaproducto o el megaservicio, pues siempre le voy a encontrar fallas y me voy a estar devolviendo a alguna otra de las etapas sin arriesgarme a salir al mercado, solamente pues dando vueltas como en ese círculo vicioso. Entonces, ¿cómo no caer en esa trampa? Lo que tiene interesante el mínimo producto viable es que te forza a ir al mercado no con el producto ideal, sino con un producto donde la gente empieza a encontrar valor. Cuando hablamos de mínimo producto viable, tienes en cuenta de que es lo mínimo desde el producto, pero también es lo mínimo desde el mercado que te va a hacer viable. Es decir, en la etapa temprana de un emprendimiento, tú no necesitas llenarte de plata. Ojo, es una ambición, pero en términos del proceso, ese no es el objetivo. El objetivo es descubrir el mercado y validar que sí hay esa necesidad. Una vez descubierto eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo hago de esto un negocio sostenible y rentable en el largo plazo? Entonces ya te pasas a diseño de modelo de negocio. Entonces, la trampa de lanzamiento de producto, ¿sí? Yo recuerdo cuando trabajaba en Maloca y lanzábamos una sala o una película, uno hacía un ejercicio de lanzamiento donde botaba la casa por la ventana. Pero la lógica de mínimo producto viable es al revés. Tú sales con un producto, de hecho hay una máxima que dice, si sales con un producto al mercado del cual no te arrepientes, te da vergüenza, te demoraste mucho haciéndolo. Entonces, la lógica de mínimo producto viable es lo mínimo por lo que el proceso que llevo es lo mínimo que por lo que el usuario realmente valora. Fíjate que en tu podcast hay muchas cosas que si uno lo compara con otros podcasts en términos de
técnicas o funcionalidades dista mucho, pero ya tienes una audiencia mínima y tienes un MVP de un podcast de, digamos, cuando te comparas con los hiper mega podcasts, pero ya tienes una audiencia mínima y una versión mínima de tu producto. ¿Cuál es la idea? Empezar a evolucionar tu producto y tu audiencia. Y lo que hace el proceso de iteración de Lean Startup es empezar a evolucionar eso. Ya empiezas a evolucionar ya con cosas reales. Y le metemos esto, más gente se suma, hay invitados de otro corte y todo eso empieza a que tu producto MVP cada vez sea más robusto y que tu audiencia también crezca. Entonces, es una lógica diferente a la tradicional de lanzamiento de producto. Perfecto. Nelson, la verdad, muy agradecidos por haber aceptado la invitación hoy aquí a Makecast. Desde el equipo de Makecast, pues estamos muy contentos porque sabemos que llevamos mucho contenido de valor a todas estas personas que nos escuchan, a todos los makers que nos están escuchando. Hoy nos centramos en Design Thinking, pero sabemos que usted conoce un montón de temas de innovación, de emprendimiento, y seguramente a futuro lo invitaremos para otro episodio de Makecast. Ya para finalizar, le voy a pedir dos cosas. Una, que nos deje un mensaje para todos aquellos emprendedores, para todos los makers. Y segundo, que nos regale sus redes sociales para aquellas personas que quieran conocerlo, pues lo puedan seguir. Yo igual vuelvo y te agradezco porque estos espacios me parecen muy chéveres porque a mí me gusta mucho entrenar y estar con los equipos. Tú lo viviste realmente, y parte de lo que a mí me apasiona es cómo hacemos que la gente desarrolle estas habilidades de manera más natural, de manera más práctica y de manera más ágil. La invitación para mí la dejaría es acerquémonos a diseñar, a pensar como diseñadores y no como desarrolladores. Es decir, a pasar otra vez, pensar como diseñadores es combinar el jardín con las sala de juntas. Eso de alguna manera es pensar. Entonces, para cierto tipo de decisiones, para cierto tipo de proyectos, tú deberías adoptar una mentalidad de diseñador, que es un poco lo que dice Design Thinking. Y ahí le vas a sumar Lean Startup y allá y todo esto. Ahora, lo siguiente es para cuál tipo de proyecto es y esto. Para qué tipo de proyecto podemos hacer. Y acercarse a explorar herramientas. Estos no son otra cosa. Y cuando hacíamos estos talleres, Alexis, ustedes, si bien la pasaban bien, salían cansados porque son herramientas de pensamiento y no hay nada más fatigante para el cerebro que pensar, solo que hay que hacerlo de manera digerible. Entonces, acérquense a pensar formas diferentes. La innovación está en las preguntas, no en las respuestas. Entonces, tengo que aprender a hacerme buenas preguntas para encontrar buenas soluciones. Ese como mensaje central, ¿sí? La innovación está en las preguntas, no en la respuesta. Por eso los niños del jardín son tan preguntones y los de la sala de juntas son más resolutivos, no preguntones, son resolutivos. Entonces, hay que combinar esas dos formas de pensamiento. Me pueden seguir Nelson Mora seguido y cambian la E por un 3. Esas son mis redes, @Nelson Mora seguido y cambian la E por un 3. Y bueno, invitarlos también aprovecho, si tú me dejas hacer aquí cuñas, dentro de poco vamos a tener el espacio de Design Thinking en la Universidad del Rosario, que no solamente es para la Universidad del Rosario, sino para todo el ecosistema de emprendimiento, y ahí vamos a estar dando espacios y dando actividades, entregando herramientas para desarrollar este tipo de pensamiento, para resolver problemas, pues cualquier tipo de un emprendedor, de una empresa que quiera aprender estas técnicas y estas metodologías de solución creativa de problemas. Nelson, muchas gracias por la invitación. Realmente los emprendedores necesitamos más espacios como estos donde podamos aprender y donde podamos llevar a la práctica el tema de la innovación desde la metodología, donde podamos crear no solamente individualmente, sino también colectivamente para aportar a esos modelos de negocio, para aportar a nuestros emprendimientos, para poder vivir de lo que nos apasiona. Ahí lo tuvieron, makers. Nelson Mora, una persona que nos aportó mucho contenido de valor hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página de internet www.makemas.co y que compartan este podcast con su amigo emprendedor, con esa persona que usted sabe que está bloqueada y que necesita aprender de nuevas metodologías. Nos vemos en un próximo episodio, makers. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.